Saludos amigos de Entrevista, nos encontramos en la terraza del Hostal Habana 5, muy cerca del Morro, y como ven hay cielo despejado, todo parece indicar que no va a llover hoy, pero ese criterio en mi voz realmente no es concluyente. Dejemos que nos dé el pronóstico una persona que sí está habituada a hacerlo para todo nuestro país. Dime, Ailín. Muchísimas gracias. Bueno, hoy ha sido una jornada, como ves, de mucho sol. No se espera que llueva, pero esas no son todas las condiciones que nosotros valoramos para dar un pronóstico. Porque aunque el día esté despejado, las condiciones meteorológicas pueden cambiar y en la tarde llover. Eso lleva su proceso, pero por lo menos hoy te garantizo que no va a llover. De eso también aprenderemos entonces hoy. Y ese sí es un criterio especializado, el criterio de una mujer que desde el año 2010 intenta desentrañar, conocer y también transmitir los secretos del tiempo. Con nosotros hoy en entrevista la meteoróloga Ailín Justiz Águila. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Hay quien dice que es una domadora de ciclones o de tormentas atormentadas, que fue el término que usó al referirse a la tormenta tropical Elsa en julio de 2021, una tormenta que después fue huracán. Y esto desató una serie de criterios malintencionados hacia tu persona que fueron confrontados por un diluvio de elogios hacia tu profesionalidad. ¿Cómo pudieras valorar esa experiencia? Fue una experiencia con sentimientos encontrados. Cuando nosotros estábamos en el Instituto de Meteorología no teníamos ni la menor idea de que todo eso estaba ocurriendo en las redes sociales, porque una vez que nosotros nos centramos en función de un sistema tropical que va a afectar directa o indirectamente a Cuba, todos los pensamientos están directamente vinculados al punto de vista científico. Uno no puede distraerse. Exactamente, y todo lo demás queda afuera. Y ya una vez que se termina el paso de Elsa por el territorio nacional, entonces comienzo a ver las redes sociales con todos aquellos criterios. En primera instancia me sentí un poco rara al ver los criterios de un término que netamente utilicé para que el público cubano en todos los sentidos entendiera lo difícil que estaba siendo pronosticar una tormenta que no tenía literalmente ni pie ni cabeza en el pronóstico, en la trayectoria, en su propia intensidad, y que evidentemente iba a afectar al territorio cubano, y la mayor prioridad era que el pueblo cubano entendiera lo que estaba sucediendo. Y después cuando vi ese tormento de personas escribiendo cosas positivas, elogiando mi trabajo, y que había sido entendido perfectamente el sentido de la frase, pues todo lo que había pensado en primera instancia se me fue. Y me sentí orgullosa, me sentí complacida y dije, cumplí el objetivo, que era que el pueblo entendiera, y el pueblo entendió. Y con eso me sentí más que satisfecha. Las redes sociales son un escenario bastante atormentador, incluso para ustedes los meteorólogos, sobre todo para las personas que son públicas, como tú. Así es, muy complicado, porque siempre van a existir personas que intentan que lo hagas como ellos quieren y por tanto juzgan la manera de actuar de cada uno de nosotros, pero te encuentras también miles que solamente te dan muestras de amor y de cariño y de agradecimiento a la labor que realizamos, sin saber cuánto esfuerzo hacemos para llegar cada minuto a la televisión y poder dar la información lo más precisa posible. Y bueno, por supuesto, eso es siempre un reto. Las redes sociales siempre es un reto. Y hay que convivir con ellas. Hay que convivir con ellas, y yo trato siempre de llevarlas por el camino más científico, siempre basado en la cordialidad, en el respeto, y bueno, siempre agradeciendo a todo el que se toma un minuto para dedicar unas líneas al trabajo nuestro. Yo incluso recuerdo un criterio de un forista en el sitio web Cuba Debate que elogiaba hasta el moño tuyo diciendo que se parecía al de Celeste Mendoza. Me lo han dicho varias personas en la calle también, y no fue la época mía la que conoció a Celeste Mendoza, pero enseguida busqué quién era Celeste Mendoza, y cuando vi todo el potencial, pues me sentí también halagada de que mi moño se pareciera al de alguien como ella. Ahora dime, ¿por qué Elsa era una tormenta atormentada? ¿Por qué usar esa terminología? En principio se pasó varios días entre el sur de Haití, de República Dominicana, Jamaica, el oriente de Cuba, en un triángulo allí que no sabía exactamente cuál era la trayectoria que iba a tomar. Las condiciones atmosféricas son cambiantes. Si fuera todo estático, pues es muy fácil hacer el pronóstico y muchas veces no existiría ni siquiera vida en el planeta. Los movimientos atmosféricos cambian constantemente, y entonces cuando los sistemas meteorológicos que rodean a un ciclón tropical no tienen un comportamiento con cierta estabilidad, es muy difícil llegar a un pronóstico más certero sobre ese organismo ciclónico. Y eso estaba sucediendo con Elsa. La presión bajaba y subía indistintamente de la intensidad del viento, cuando usualmente en un ciclón sube el viento,
y entonces, ¿qué pasa? Baja la presión, sube la intensidad del viento, baja la presión y viceversa. Entonces, cuando veíamos que la presión subía y bajaba y que el viento se quedaba igual, o al revés, que el viento aumentaba su intensidad y la presión no disminuía, al contrario, también subía, evidentemente era un sistema que no tenía, desde el punto de vista físico, todos los elementos necesarios para utilizarlos en función de su posible pronóstico. Entonces, literalmente, tenía una incertidumbre en las condiciones propias del organismo como ciclón tropical que impedían un pronóstico más certero. Primeramente daba hacia oriente, después hacia el centro, después hacia occidente. Bueno, finalmente fue por Matanzas, pero en realidad todo estuvo concentrado solo en la parte oriental y después ni siquiera fue oriente, después fue el centro y finalmente el occidente. Entonces, esa incertidumbre generó que no supiéramos cómo nominar a un ciclón que realmente ni él mismo sabía para dónde iba a coger. Y usaste una terminología popular, lo más cercano a la gente. Exactamente, lo más cercano a todo público y que lograra entender que realmente en ese momento era muy difícil decir qué podía pasar con un sistema como ese. Te garantizo que yo lo entendí también. Ahora, ¿tú en algún momento llegaste a decir que era mejor una tormenta atormentada que un huracán equilibrado? ¿Por qué? Porque evidentemente un huracán, mientras más intenso es, más concentrado tiene todos los mecanismos para transitar por un lugar determinado. Y entonces es preferible que la tormenta sea así, atormentada, sin sentido, pero que sabemos que el efecto fundamental puede ser una lluvia, a que un huracán bien estructurado, bien definido, pase por el territorio cubano, porque evidentemente ahí sí los daños son mucho mayores. Entonces preferimos la tormenta 20 veces antes que un ciclón con toda su estructura. Ahora, Ailín, ¿hasta qué punto puede ser predecible el comportamiento, la trayectoria, en fin, de un organismo meteorológico? El ciclón tiene una característica singular que es importante y es que se forma en un área determinada, se puede prever la formación porque no sale solo, siempre hay una onda tropical, siempre hay un área de bajas presiones, siempre hay un área de inestabilidad, que entonces ya desde el momento en que aparece en una imagen de satélite, en unos mapas del tiempo, que uno evidencia que ahí hay un área inestable, entonces empieza a observar las condiciones en su entorno, tanto oceánicas como atmosféricas, y eso te va a dar un elemento de que allí puede formarse. Entonces, ya nada más que de tener esa singularidad, permite que tú puedas utilizar modelos numéricos a un poco más de largo plazo y que te permitan saber qué puede pasar en esa determinada área. Entonces, el ciclón tiene esa característica y eso te permite prever con 3, 5 y hasta 10 días de antelación aproximadamente qué puede suceder con un área de inestabilidad. Y una vez que se vuelve ciclón, entonces tú acoplas esas condiciones meteorológicas a ese sistema. Y después que ya las identificas, es solamente darle seguimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que a más corto plazo, mientras más cerca esté el sistema del área para la cual estás pronosticando, una mayor certeza vas a tener, porque las condiciones cada 3 y cada 6 horas van a cambiar. Entonces, los elementos que influyen en un ciclón, como la temperatura del mar, como las corrientes atmosféricas, como puede ser también las áreas de humedad, eso evidentemente en 3 y 6 horas puede tener variación en la intensidad sobre todo del sistema. Además, el organismo está más cerca de los instrumentos que ustedes usan para medir ese comportamiento. Exactamente, de todas las estaciones meteorológicas que determinan las diferentes variables y que entonces eso permite después poder predecir con mayor exactitud por dónde debe pasar el sistema, aunque una vez que esté interactuando con tierra, ahí es más difícil predecirlo. Pero realmente el ciclón tropical, ya la tecnología favorece a que realmente se pueda predecir con más exactitud lo que puede ocurrir con un sistema meteorológico, sobre todo en nuestras aguas tropicales. Tú hablas de tecnología, yo supongo que hace falta mucha tecnología, pero también mucha colaboración internacional para lograr estos datos, para tener estos criterios especializados concluyentes. Así es. ¿Cómo funciona esto? A ver, el área del Caribe, de Norteamérica, el Golfo de México y el Caribe, sabemos que es muy afectada por estos sistemas en el periodo lluvioso. Entonces, todos los países de la región, al ser un ciclón tropical, un fenómeno que no afecta solo a un área determinada, sino que puede afectar a varios países dentro de la región, todo el mundo se une y colabora. El Centro de Huracanes de Estados Unidos es el encargado por la Organización Meteorológica Mundial de llevar el estudio de estos sistemas con su tecnología para toda la región. Una región que desde el punto de vista meteorológico está clasificada como la región 4, entonces abarca el Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Entonces, cuando un ciclón tropical está en un área determinada, hay un intercambio, un flujo de información elevado entre los países que van a ser afectados, pero entre el Centro Nacional de Huracanes y nosotros. Con información, incluso hasta para poner en la página del Centro de Huracanes, para poner allí lo que puede estar, los efectos, las alertas, las alarmas de tormentas de ciclón en un área de Cuba,
siempre se cuenta con los especialistas del territorio cubano. Incluso después que el ciclón pasó y que haya tocado un punto de Cuba, la colaboración continúa, porque entonces nuestros especialistas, con los instrumentos, con toda la tecnología que tenemos propiamente en el país, somos capaces entonces de determinar realmente por qué punto pasó y después colegiarlo con el Centro de Huracanes para que salga una trayectoria oficial que comprenda el criterio de ambas instituciones. Cuba es muy reconocida en ese enfrentamiento a los desastres naturales. Y en el campo meteorológico, ¿en qué nivel nos encontramos en nuestra área? Muy elevado. Realmente el área del Caribe y Centroamérica tiene a Cuba como un puntal en temas meteorológicos, como un referente grande en los temas meteorológicos, no solo de ciclones, sino de todo lo que tiene que ver con meteorología. Y entonces eso a nosotros nos da un prestigio elevado y además nos impone un mayor aprendizaje y una mayor responsabilidad, porque siempre van a tener a Cuba como ese referente cuando se hable de desastres naturales, con el sistema de alerta temprana que nosotros tenemos, que somos reconocidos a nivel internacional, no solo en nuestra área, sino en el mundo entero. Y eso evidentemente nos impone a que a la hora de tener en cuenta un ciclón tropical, pues todos los países del área reflejan nuestra información. Incluso la información que damos en Cuba la observan otros países del mundo también como ejemplo de lo que puede predecir. Hay muchos países que buscan nuestra información para saber qué les puede pasar incluso a ellos, porque confían en los pronósticos nuestros y confían en la preparación que tenemos los cubanos en estas temáticas. Qué bien. Tú estudiaste meteorología en el instituto, en el INSTEC, en el Instituto de Ciencias Superior de Tecnología y Ciencias Aplicadas. Adscrito hoy a la Universidad de La Habana. Así es. ¿Por qué estudiar esta carrera? ¿Tú de niña no le temías a los truenos y a las lluvias? Para nada. Y realmente nunca tuve, al menos desde pequeña, una motivación directa con la meteorología. ¿No? Siempre me gustaron las ciencias de la física, la matemática y también un poco la geografía. Recuerdo cuando estábamos en la primaria, en el movimiento de pioneros exploradores, participaba siempre haciendo descripción de la naturaleza y fui campeona nacional incluso de descripción de la naturaleza en la rosanáutica. O sea que había algo ahí que me tenía motivada, pero en realidad me gustaba siempre la física y la matemática. Y cuando llegué al preuniversitario, entonces no sabía cómo englobar todas esas ciencias juntas y además la vocación de comunicar, porque siempre me gustó dar clases, siempre me gustó enseñar al resto. Entonces esta fue la profesión perfecta, porque con ella lo puedo hacer todo. Puedo hacer ciencia, puedo impartir clases que tanto me gustan y al mismo tiempo comunicar a los 11 millones de cubanos. Y qué bien que sea así, porque una cosa es, digamos, que conocer la meteorología, conocer el comportamiento de las variables meteorológicas, pero otra cosa es comunicarlo, transmitirlo. Yo quisiera hacer una pausa, te invito a tomar un café y al regreso estaremos conociendo el secreto de cómo esta mujer ha utilizado la ciencia, pero también sus habilidades comunicativas para ganar la aceptación y el elogio de la inmensa mayoría de los cubanos. Una pausa y enseguida regresamos. Este es el medio de transporte para virus creado por Biosen. Es un producto que se destina a la toma de muestras de pacientes sospechosos de COVID-19. Se utiliza desde hace más de un año, brindando soberanía tecnológica a Cuba. Estamos de regreso en su programa Entrevista de Cubavisión Internacional, hoy desde el Hostal y Rooftop Habana 5, dialogando en esta ocasión con Ailín Justiz Águila, una meteoróloga que se ha ganado la estima de los cubanos, sobre todo desde que es una persona pública tras aparecer de manera continua en los informativos de televisión. Dime, Ailín, ¿cómo llegaste a la televisión? ¿Fue la tarea que nadie quiso, una misión que te dieron? ¿Cómo sucedió? Cuando yo entré en el Centro de Pronóstico en el 2010, solamente había 2 espacios en televisión para que saliera un meteorólogo, la revista Buenos Días y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Y una vez que comienza el noticiero del mediodía, entonces se necesitaba de más meteorólogos para cubrir los 3 espacios. Entonces Rubiera, que en ese momento era el jefe del Centro de Pronósticos, se acerca a los más jóvenes que habíamos llegado y que teníamos las cualidades aparentes para hacer este trabajo y nos dice que fuéramos a realizar una prueba de cámara para comenzar en la televisión. Siempre un conocedor como él. Siempre con nuestra disposición, por supuesto. Y allí nos enfrentamos varios compañeros en el sistema informativo de la televisión cubana, nos realizaron pruebas de cámara
y entonces salimos seleccionados, en ese caso Elier Pila y mi persona. Y a partir de ahí comenzamos entonces en la revista Buenos Días, la que todavía mantengo hasta la actualidad. ¿Y cómo ha sido esa preparación? Yo sé que, por ejemplo, los meteorólogos de otras televisoras en el mundo, bueno, de hecho, muchos son comunicadores que se preparan en el campo de la meteorología, otros sí son meteorólogos que actúan como tal, con muchos gráficos bien llamativos. ¿Cómo lo hacen ustedes acá? Nosotros tenemos un reto grande, porque a veces la tecnología que usamos en nuestro país no es la misma que se usa en otros lugares del mundo. Y por eso esos gráficos llamativos para muchas personas pues resultan interesantes. Pero desde el punto de vista técnico, yo creo que los cubanos nos hemos adaptado a ese nivel elevado de preparación que mostramos en cada uno de nuestros momentos en televisión. Siempre hay un personal especializado en el centro de pronósticos trabajando las 24 horas del día haciendo la vigilancia meteorológica. Ellos realizan ese pronóstico y nos los envían a los presentadores del tiempo, que además tenemos la preparación porque también somos meteorólogos y por tanto debatimos entre ambos cuál es la información que vamos a presentar. Y ya después cada uno de nosotros le pone su sello particular. Pero en realidad utilizamos entonces los mapas del tiempo, tratando de ilustrar lo que hablamos a través de esos gráficos que no siempre pueden mostrar lo que nosotros queremos, pero acercan bastante a la realidad del público cubano lo que se necesita que sepa en ese momento. Pero yo que estoy en el medio sé que ustedes hacen esto muchas veces. Detrás lo que tienen es una cortina verde sobre la que se proyectan imágenes que en realidad no están. Y ustedes tienen que casi abstraerse. Es difícil. Mismo, es difícil porque primero no estamos leyendo absolutamente nada. Todo lo hacemos a memoria y conocimiento. Por tanto, ya a la hora de pararse ahí hay prácticamente que improvisar lo que vas a decir y buscar las palabras adecuadas para ir concatenando una idea con la otra, no detenerte en ningún momento y que el público no sienta el espacio vacío, porque eso también da muestra de desconocimiento y en realidad no tenemos ese desconocimiento. Por tanto, desde el momento en punto en que comenzamos a hablar sin nada detrás, entonces hay que girarse a ambos lados señalando prácticamente en blanco, pero con una imagen, con un televisor que nos muestra con una guía lo que estamos realmente señalando. Y por ahí entonces vamos uniendo las ideas, pero tenemos que tener todo junto. Lo que vamos a señalar, que el momento ese es un poco nervioso igual, que no estamos señalando nada con la mano, todo es visual, todo es gráfico, todo está en la mente y además sin poder leer absolutamente nada. Pero a ti se te ve muy cómoda. ¿Eso tiene que ver con tu forma de ser, con habilidades comunicativas que ya tenías o recibiste alguna preparación desde el punto de vista de la locución? ¿Cómo fue? A ver, dice Rubiera, que es para mí un paradigma en la meteorología, que eso nace con la persona. Y yo también creo que es verdad. Siempre hay algo ahí que se aporta, que viene propio con el nacimiento de la persona y que después se perfecciona en la vida. Siempre me gustó mucho leer. Y por tanto eso te ayuda a buscar sinónimos, a buscar otras palabras que ayuden a enriquecer el vocabulario cuando uno está en este tipo de trabajo. Pero sin duda alguna siempre me gustó dar clase, impartir clase, eso me ayuda. Entonces desde el primer momento adapté mi mente a creer que el público es un aula gigante. Estás en el aula. Donde no veo quién está sentado, pero sé que hay millones de personas sentadas escuchando lo que yo voy a decir. Y por tanto, en esa función me baso, trato de llevar la información a ese punto de vista, hacerla interactiva y buscar todos los recursos. Siempre hay alguien que te aporta palabras, ideas, formas, pero también es también mi estilo, es mi forma de ser. Yo soy conversadora, comunicativa. Se nota. Y entonces, pues, me es un poco más fácil a la hora de comunicar lo que quiero a los diferentes públicos, pero siempre enriqueciendo el vocabulario para que sea adaptable a todos los oídos y no solo al especializado, sino a quien no conoce nada, pero tiene que saber lo que va a suceder desde el punto de vista meteorológico y por ahí voy guiando el camino. ¿Y cómo se lleva la popularidad que, vaya, regala la pantalla? Eso viene por la canalita, como decimos los cubanos. Así es. Es complicado, Adiel, es muy difícil porque llega el momento en que pierdes toda tu identidad y te conviertes en un referente del pueblo. Entonces las niñas, las mujeres, los estudiantes que tienes en clase, el público en general, siempre te visualiza como alguien a quien quiere parecerse. Los hombres te elogian, te puedes incluso hasta buscar celos entre parejas porque el hombre sale corriendo a verme en televisión y la mujer entonces dice que por qué yo... Pero es gracioso porque siempre se te acercan con mucho cariño, a decirte cosas muy bonitas, a elogiar tu trabajo. Yo creo que ahí está la esencia de todo, pero es complicado porque entonces dejas de ser tú.
ya sales a la calle y tienes que tener siempre la actualización del pronóstico, porque todos los días te van a preguntar si va a llover, si va a hacer frío, si hay calor, cuándo es el próximo frente frío. Entonces tienes que salir con esa preparación. A veces estás en la calle totalmente abstraída de lo tuyo en función de otras cosas de la vida personal y de momento una persona se toma un minuto para acercarse a donde estamos y nos preguntan primero nos elogian y después nos preguntan si va a llover, si va a hacer frío, cuándo entra el próximo frente frío. Entonces siempre tenemos que dedicar un minuto con la mejor sonrisa, porque si la persona también con sus problemas toma un segundo para acercarse y elogiarte, pues nada mejor que nosotros agradecer ese elogio con la mejor de las sonrisas. Yo sé que hay muchas personas que incluso te han llamado la Rubierita, o digamos que la seguidora del doctor José Rubiera, uno de los paradigmas de la meteorología en Cuba y en buena parte del mundo también. ¿Cómo se lleva eso que pudiera ser un nombramiento? ¿Es difícil? Es muy difícil. Primero pensábamos que era un orgullo, realmente lo es, pero también es una altísima responsabilidad, porque durante 40 años el pueblo cubano ha seguido ese paradigma, que ha puesto una vara muy alta para los meteorólogos cubanos. Y entonces de momento llegar y que te comparen y que te lo digan como si fueras la continuidad, pues es un reto grande, porque cada vez que salgo en pantalla tengo que tratar de dejar y mantener esa misma imagen. Y entonces eso, por supuesto, es una responsabilidad. Y el momento en el que no te sientes bien para hacerlo, es un reto, porque lo primero que dices es, bueno, hoy no voy a llegar a esa vara que el pueblo cubano ya tiene, y entonces resulta complicado. Pero sí es una sin motivación. duda es un orgullo y es una motivación, porque me hace crecer cada día. ¿Y tienes otros paradigmas además de Rubiera? Sí, realmente desde que empecé a estudiar, hay una doctora que siempre estuvo y está a mi lado, que es la doctora Cecilia González. Fue mi tutora en la licenciatura, fue mi tutora en la maestría y es mi tutora en el proceso de doctorado. Entonces, es alguien a quien el público cubano no conoce, pero la comunidad científica de meteorología sí sabe perfectamente que es un paradigma desde el punto de vista meteorológico. Y también una persona que fue la doctora Gisela Aguilar Oro, que ya falleció, pero que siempre estuvo a mi lado en mis comienzos, me indicó, también tenía un nivel comunicacional elevado, el pueblo cubano le agradeció, la admiró y la recuerda, y ella realmente me inspiró en muchas cosas y me dio muchos detalles y muchos secretos de cómo llegar realmente a la población cubana, y por tanto son mis paradigmas, ellos tres realmente. Tú has hablado de esas personas que no están frente a la cámara, personas anónimas, que son las que permiten conformar ese pronóstico del tiempo que todo el mundo espera. A veces no siempre son reconocidos. Así es. Primero, los observadores meteorológicos, esos que cada una hora realizan la información, que cada 3 horas salen a hacer la observación meteorológica bajo cualquier condición meteorológica. De noche, de madrugada. Exactamente, bajo cualquier condición ahí están haciendo las observaciones, haciendo las mediciones meteorológicas para luego darnos esa información, que es la que se procesa y es la que permite hacer después un arsenal de elementos que son los que nos nutren para la información meteorológica. Los que trabajan en los radares meteorológicos, que muchas veces están hasta 10 días fuera de su familia. Las personas que también están 24 horas haciendo la vigilancia meteorológica en el centro de pronóstico, pero también hay otros, como los modeladores numéricos, que son los que procesan todos los datos para después darnos ese modelado, esa simulación de lo que puede pasar, y que son los mapas que las personas ven en televisión y que les aportan una mejor noción de lo que va a suceder. O sea que sin duda es un grupo muy grande, y por supuesto está también la Dirección General del Instituto de Meteorología, que con su ardua labor, sin duda, para nos aglutinar, compromete coordinar, organizar. así mismo, a que todo funcione lo mejor posible. ¿Cuál vendría a ser, en tu opinión, el mayor tormento? Tú que has hablado de tormentas atormentadas, el mayor tormento de un meteorólogo. Que el pronóstico no quede bien. Que el pronóstico falle. Que enfoques todos tus sentidos científicos en función de un elemento y que después otro venga, interponga y cambie la condición meteorológica, esa que no te esperaste que pasara, y que entonces después de haber dado la cara, de haber salido, de haber explicado con todo el amor del mundo, con la mayor ciencia posible, y que después ocurra todo lo contrario, eso realmente es fatal para los meteorólogos. Sí, por supuesto, ¿y cómo muchas se asume veces. Eso? Mira, evidentemente trato de no salir por lo menos 2 días de la casa para que las personas olviden lo que pasó, pero siempre hay quien dice, me dijiste y no pasó, pero también saben que es un pronóstico, que la ciencia es cambiante, que hay muchos elementos que influyen, pero realmente duele, y duele mucho porque tratamos siempre de hacer lo mejor posible. Lavé la ropa y falló el pronóstico. Así es. Ahora, dentro de la meteorología,
¿cuáles son o cuál es el fenómeno que más te apasiona, al que más le has dedicado tiempo y estudio porque lo lleva siempre contigo, o las variables que más también te motivan? A veces el público piensa que porque sale en la temporada ciclónica y habla tanto de ciclones, ese es el que más te motiva, pero en mi caso no tiene nada que ver. ¿Cuál es el tuyo? En los frentes fríos. Me he pasado toda mi etapa profesional estudiando estos sistemas invernales, sobre todo porque no son propios de nuestras latitudes, porque son de latitudes medias, pero que su borde afecta al trópico y por tanto afecta también al territorio cubano. Todas las variables que eso implica, el aire frío, por tanto la temperatura, las precipitaciones, el viento, la humedad, todos esos son factores que tienen que ver con los frentes fríos y que como son los sistemas de mayor importancia en Cuba después de los ciclones, no solo por los efectos negativos que puede tener, sino por la frecuencia. A veces hay años en que no nos afecta directamente ningún ciclón, pero frente frío todos los años nos afectan. Entonces, por la frecuencia de incidencia en Cuba, para mí, me motiva muchísimo, pero además porque no tiene nada que ver con nuestras características tropicales. Por tanto, eso es un reto mayor porque tengo que estudiar qué sucede en otras latitudes para luego entender qué nos puede suceder a nosotros. Y en función de eso está también mi proceso de doctorado para tratar de pronosticar estacionalmente por temporadas cómo es el funcionamiento, cómo es el movimiento, el desarrollo de los frentes fríos en Cuba. Qué bien. Ahora, si yo te pidiera que hicieras memoria, ¿cuál es el ciclón tropical que más te ha impresionado? Wilma, en principio Wilma, porque coincidió con mi primer año de estudiante en la carrera. Habíamos empezado en septiembre el curso escolar y en octubre llega Wilma, que no afecta directamente a Cuba porque no cruzó sobre Cuba, pero sí indirectamente, y todas estas aguas mostraron un comportamiento totalmente diferente, con olas que se veían en las imágenes prácticamente con alturas de hasta el morro, con inundaciones en La Habana, en el malecón habanero, que fueron muy significativas, que son imágenes que cuando las miramos, además de que marcaron historias, nos traen tristeza porque realmente se destruyó el malecón habanero y eso fue realmente muy notable. Eso incluso me puso a dudar si realmente era eso lo que yo quería estudiar después que ya estaba aquí, porque yo siempre decía, ¿podré en unos años predecir que esto no suceda? ¿Podré alertar al pueblo de Cuba ante un fenómeno como este tan complejo? Pero además un huracán que marcó récord en la historia. Fue el huracán más intenso en el Atlántico hasta ese momento, pero también fue uno de los 10 más intensos en el mundo, porque los 9 anteriores solo eran tifones. Como huracán fue el más intenso. Y realmente no creí por un momento, dudé de mi capacidad para poder estudiar algo como esto, pero el tiempo pasó y así fue. ¿Y cuál ha sido el más difícil de pronosticar? Elsa. Elsa, la tormenta atormentada. Precisamente por ser tan atormentada. Fue uno de los sistemas más complejos de pronosticar y otro de los que me ha marcado mucho ha sido Ian, porque sabíamos que iba a ser un huracán de gran intensidad y duele mucho cuando lo ves así de difícil y cuando sabes que realmente va a tocar un punto de Cuba, con el que por supuesto nunca queremos que suceda. Se nos está acabando el tiempo. Premio del barrio de los Comités de Defensa de la Revolución, candidata a diputada a la Asamblea Nacional, madre de Diego Alejandro, hija, jefa, meteoróloga, profesora. ¿Cómo sacas tiempo para todo eso? ¿Quién es tu retaguardia? Siempre hay un poquito, mi mamá. Hay una familia gigante, mi esposo, mis tías, mis padres, todo, pero mi mamá es sin duda el elemento fundamental para que todo eso coordine. Pero aún pequeño, sin saber todavía la magnitud de todo lo que hago, tener a mi hijo es lo que más me inspira cada día a crecer, a esforzarme, a salir adelante, a demostrar la capacidad de la mujer cubana, de la mujer de ciencia, que es complicado una mujer en la ciencia, pero siempre estamos adelante para que mi hijo precisamente se sienta orgulloso de todo eso. Y una última pregunta, ¿existirá la posibilidad de que llegue a nevar alguna vez en Cuba? No lo creo, la verdad, porque incluso ni el cambio climático es favorable para que nieve en Cuba, al contrario, cada vez tenemos hasta menos frío. No es que no tengamos, pero tenemos mucho menos. Y realmente esa nieve de esas latitudes no debe llegar al territorio cubano. Se nos agotó el tiempo para esta conversación que yo he disfrutado muchísimo, te lo digo de corazón. Yo también. ¿Cómo concluirías tú, una persona de televisión? Vamos a hacerlo igual que en el pronóstico del tiempo. Hasta aquí el tiempo de entrevista. Gracias por la compañía. Cuídese mucho y tenga buen día. Qué bien, muchísimas gracias. Un placer. Igual para mí.